bienvenidos a la casa del Señor. Dice la palabra de Dios en Proverbios 24, 3 y 4. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Y qué mejor lugar, hermanos, para poder adquirir esta sabiduría, poder adquirir esta inteligencia y este juicio que en la casa del Señor, escuchando lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Me voy a permitir hacer una oración para poner este culto en las manos de Dios. Señor, gracias, Padre, porque tú nos cuidas, Señor, como nuestro Padre que eres, Señor, ese Padre celestial que nos brinda todo, Señor, lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque tú nos reúnes aquí para alabarte, para glorificarte y para aprender de ti. Permite, Señor, que este culto sea de olor grato para ti, que solo sea para ti la honra y la gloria, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Dice Salmo 68:4: Canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas, y regocíjense en su presencia. Su nombre es el Señor, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Alabemos, hermanos. Mirad las aves del cielo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Dice Mateo 6:26. Como
Traemos una Biblia, mis queridos hermanos. ¿Sí? Ya sea escrita, impresa o en formato digital. Si la tenemos, la podemos tomar con nuestra mano derecha y decir con mucha convicción, mis queridos hermanos, la palabra de Dios en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada impide recibirla, nadie evitará que la parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Se acaba la serie, hoy última entrega de la serie de señales divinas. La séptima no es casualidad, es el número. Recuerden que estamos conociendo o recordando que para Juan los números tienen un simbolismo tremendo, ¿verdad? Y sí, también las señales como que han ido increciendo, han ido siendo cada vez más intensas, cada vez más importantes. Y ahora esta serie que se llama Señales Divinas llega a su conclusión con su entrega número 7 y el nombre del sermón es Jesús es la resurrección y la vida, y está basada en el texto de Juan 11 desde el 1 hasta el 44. Hay un reto, porque es muchísima la enseñanza, muchísima.
muchísimo lo que está ahí escrito. Y entonces, ¿cómo extraer lo más importante? Déjenme decirles un dato curioso. Antes después de eso, pues ya nos ponemos a orar para poner este culto en las manos del Señor. Si ustedes van a su Biblia, mis queridos hermanos, a ese capítulo 11, vamos a ver que la señal es cortita. Y en la señal, pues prácticamente son los dos últimos versículos, el 43 y el 44, y dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatarle y dejarle ir. Así de cortito está la señal. Así, ya acabamos. Pero no, ¿verdad? Oigan, ¿y qué nos puso allí Juan desde el versículo 1 hasta el 42? ¿Cuál era la intención de Juan de ser tan detallado en la descripción y todo eso? Enseñanza. Ha habido algunas señales que hasta mi hermanita dijo: ya nos regañó, ¿verdad? Porque son bien fuertes. Esta es la más intensa, pero a lo mejor es la más suavecita. Y a lo mejor también es la más difícil de cumplir para nosotros en esa exhortación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podía hacer Marta y María, las hermanas de Lázaro, si ya había muerto? ¿Qué podían hacer? ¿A qué les exhortamos? Confiaban en el Señor, creían en la resurrección. ¿Qué más podían hacer? A veces así nos toca a nosotros. A veces eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y es lo más difícil. No haga nada, solo confía. No haga nada, solo ten fe. Y eso es bien difícil, porque a veces queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas. A veces queremos hacer las cosas con nuestra sabiduría humana, que pues es pequeñita. Entonces, vamos a ver qué es lo que Juan nos quería enseñar en esos versículos. No sin antes orar. Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Padre, por estar juntos esta mañana. Abre nuestra mente, Padre, nuestro corazón, nuestros oídos para escuchar tu voz, para comprender lo que tú nos quieres enseñar, Padre Celestial. Te pedimos, te rogamos que seas con nosotros, que nos hables tú y que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar y a obedecer, Padre. Quítanos esa ansiedad, esos anhelos, esos deseos de ser nosotros los protagonistas de esta historia, cuando eres tú, Padre Celestial, y nuestro Señor Jesucristo, quienes son el centro de la historia de todo el universo. Te rogamos que nos hables, que entendamos y que obedezcamos lo que escuchemos en el nombre de Cristo Jesús. Fíjense, mis queridos hermanos, entonces vamos a ver qué es lo que nos quería decir Juan. Primero viene como todas las señales. Si ustedes se dan cuenta, el Señor detecta una necesidad, el paralítico, la necesidad de darle alimento a los demás, la necesidad de darle vista al ciego. Siempre detecta el Señor primero una necesidad y después da respuesta a esa necesidad. Él mismo es el que se encarga de que esa necesidad sea saciada. Y después de esto viene la enseñanza. El Señor hace estas señales, pero siempre les explica, siempre les detalla qué es lo que quiere decir esa señal, hacia dónde señala la señal. Y esta no es la excepción, Viene la necesidad, la respuesta del Señor, y es la última que Juan registra en su evangelio. Y es muchísimo lo que Juan invierte en ponernos en contexto. Quiere explicarnos cómo estaba la circunstancia, dónde fue, quiénes vieron, quiénes estaban ahí de testigos presenciales, etcétera, etcétera. ¿Por qué Juan nos quiere poner en contexto?
Dice un dicho que el texto sin contexto es pretexto. Entonces Juan nos quiere dar contexto. ¿Qué nos quiere enseñar Juan? Hay varios aspectos de este contexto. Primero nos da el contexto geográfico. Nos está hablando de una aldea, de una población pequeña que está en el sur, en Judea, que está muy cercana a Jerusalén. Betania se llama. Hay otra Betania nombrada que está más hacia el norte, hacia la Galilea, pero no, Juan nos ubica perfectamente que esta Betania es la que está cerca de Jerusalén, tan cerca como 2,5 kilómetros, ya, cerquita realmente, 2,5 kilómetros de aquí a dónde será, yo creo que a la Alameda, o menos a lo mejor. Está con las Más 6, lejos. 7. Sí, No, a lo mejor sí ¿De qué alzan? pues sí, también, probablemente, era muy cercano. Y se acuerdan que platicábamos que caminaban un montón, se aventaban jornadas de 30 kilómetros, 32 kilómetros, así que 2,5 kilómetros estaba, como dicen, a tiro de piedra. Nos quiere poner en ese contexto geográfico la cercanía de Betania con Jerusalén. Después nos quiere dar un contexto afectivo. ¿Qué es eso no es cualquier familia, ¿Qué es eso lo que nos quiere describir? Que había un lazo afectivo muy, muy estrecho, muy cercano entre María, Marta, Lázaro y Jesús. Que ellos le amaban profundamente y que Jesús les amaba profundamente. Seguramente era parada obligada para ir a Jerusalén. Seguramente habían comido muchas veces, habían compartido los alimentos y habían compartido la palabra. Seguramente era fiesta cuando el Señor llegaba. Y ahí estaban ellos esperándole siempre con mucho amor. Y ese amor es mutuo. El Señor les ama. Y el Señor se siente amado por ellos. También nos da un contexto de temporalidad, de tiempo. ¿Qué sucede con esta señal? Está ya muy cercano el fin del ministerio terrenal del Señor. Y es más, esta señal influye en ese deseo de perseguir y matar al Señor. Y influye tanto y está tanta la cercanía que es lo que precipita el odio de los fariseos y los escribas para matar al Señor. Y no solamente a él, fíjense, lo dice también la palabra de Dios, también a Lázaro pretendían matarle. ¿Por qué? Porque era la señal visible de lo que Jesús había hecho. Ese que murió y resucitó es ese que va caminando ahí. Él ya gustó la muerte. Gustar no quiere decir que le tome gusto, sino que ya la había saboreado, ya la había probado. Ese gustó la muerte y ahora está caminando sano. Así que en ese contexto de la temporalidad y de la cercanía geográfica y del profundo amor que se tienen, también hay un contexto teológico. Es la más poderosa e intensa de las señales. La gente lo dice. Pues si ya le devolvió la vista a los ciegos, ¿qué no podría también haber evitado que murieran? Perdón, a ver si me regalan un poquito de... Así que, mis queridos hermanos, ese contexto teológico tiene que ver también con esa circunstancia. El Señor es poderoso, es más poderoso que cualquier otro. Es un Señor que está sobre el Sabbat, el día de reposo, y se los ha dicho varias veces. Está por encima de las enfermedades, está por encima de los espíritus inmundos que muchos traen, porque incluso los espíritus inmundos le oyen y le obedecen.
Así que podemos ver la circunstancia, mis queridos hermanos. Gracias, gracias. Entonces se me juntaron dos gracias. Así que podemos ver que esta señal es poderosísima. Le devuelve la vida a alguien que ya murió. ¿Quién podría hacer eso? No solamente en ese contexto, hoy mismo. ¿Quién? No hay. Hay gente que, luego hay podcast, ¿no? Hay gente que dice, sí, estuve muerto 8 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Me ha tocado conocer personalmente gente que ya ha muerto y que ha regresado, y son interesantes sus testimonios. Sí, pero 4 días. No, hombre, 4 días. No hay señal más poderosa que esta. Y es por eso que en el contexto religioso ya les urge, ya es una urgencia, una necesidad absoluta de los fariseos y los escribas de parar el ministerio del Señor y de matarlo. Y fíjense qué interesante, Caifás, que es el sumo sacerdote, dice, más vale que muera un hombre para que le dé vida y no que perezca todo nuestro pueblo. Eso es lo que está diciendo Caifás. Pensándolo él, pero seguramente esas palabras no salieron de él. Él sí predijo, sí es cierto, va a morir un hombre, pero va a traer salvación a todo el pueblo. Ellos pensaban, fíjense qué interesante, porque así es la mente humana, pensaban que matando al Señor estaban haciendo un bien a la humanidad y estaban haciendo un bien a su pueblo y estaban pensando que de esa manera estaban sirviendo bien a Dios. Qué absurdo. Pero es que Jesús siembra toda la estructura religiosa, lo ven como un peligro y su sentido de deber les dice, ya hay que detenerlo. Nada más alejado de la verdad. Estas personas están llenas de soberbia y de vanidad y están ciegos porque están ahí las señales, pero no las ven. Era para que se postraran ante él y dijeran, sí es el Mesías, nadie puede hacer estas señales más que él. Pero no, su corazón es duro, su cervix es dura y su mente cerrada. Piensan que están haciendo el bien. Ya les había yo comentado eso. Hasta Hitler pensó que estaba haciendo bien a la humanidad con todas sus maldades. Bueno, entonces este es el contexto. Ahora vamos a ir desglosando poquito a poco esto, sin que sea versículo a versículo, porque nos tardaríamos 3 horas. Y dice Elí en uno de los devocionales que luego hay diáconos que dicen, ya libera a mi pueblo, ya quieren ir a almorzar, dice Elí. Entonces, ese es el asunto. Juan inicia el relato, el que amas está enfermo, es esta enseñanza, ubicando a los lectores y escuchas sobre no solo sobre la aldea, sino la referencia a la cercanía de la familia con el Señor. Y relata el hecho de la unción de Jesús por María con perfume y cómo le secó los pies con su cabello. Lo dice aquí en el 11, aunque fíjense qué curioso, está en el capítulo 12. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que fue antes. Que no, exactamente, que fue antes y que esta no es una relación cronológica, son los recuerdos de Juan, lo que él está diciendo. Así que eso ya había ocurrido y es un hecho tan importante que lo utiliza para ubicar a Marta y a María y a Lázaro también, ¿no? Esa unción, dice, y viendo que le secó los pies con su cabello. Y nos relata también la enfermedad de Lázaro. ¿De qué habrá enfermado Lázaro? ¿Qué habrá tenido Lázaro? Para saber, ¿verdad? Hay gente que ahora en el siglo XXI se quiere tratar como en aquel tiempo. Dicen, sí, rechazo los avances de la medicina, rechazo los medicamentos, rechazo eso, rechazo todo, y me quiero seguir tratando como en aquel tiempo, con hierbitas y cosas así.
pero la esperanza de vida en aquel tiempo era 35 años. Ahora es el doble, 75 para las mujeres, 77 para las mujeres, como 73 o 74 para los hombres. Viven más las mujeres. Por eso hay más viudas que viudos. Pero sí, había un arsenal de remedios, había medicina que se ejercía. Y podemos pensar que había una posición económica cómoda. El perfume de nardo con el que ungió al Señor, dice que Judas, muy indignado, 300 denarios, era el salario de un año de una persona. Y Judas decía muy indignado porque lo había desaprovechado, entre comillas, con la visión de Judas en el Señor, si lo podían vender y dar de comer a los pobres. Y el Señor le dijo: los pobres van a estar con ustedes, mas yo no voy a estar todo el tiempo. ¿Se dan cuenta el choque entre la visión economicista de Judas? Está pensando en la lana, no está pensando en Jesús. Pero sí, ese perfume. Entonces tenían una posición más o menos acomodada, supongo, para poder tener eso, ¿no? Tenían los recursos y había conocimiento médico. Seguramente había remedios y otras cosas de la medicina tradicional de aquel tiempo. Y seguramente lo habían intentado todo. Y seguramente por eso es que ellas habían dicho: si el Señor hubiera estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. ¿Qué nos da eso? Esperanza. Ellas tienen esperanza, ellas tienen confianza, ellas tienen fe en Jesús. Pero el retraso que tuvo el Señor, pues seguramente hubo dolor en ellas, ¿no? Porque acá nos dice la palabra de Dios que se tardó 2 días. Cuando llegó el aviso de que estaba enfermo, todavía se quedó 2 días más en donde estaba. Y entonces, pues esa circunstancia seguramente fue dolorosa para ellas. Murió. El Señor no alcanzó a llegar a encontrarlo vivo. Así que habían utilizado los recursos humanos con los que se contaban y nos muestran que su fe estaba depositada en la persona correcta. Por eso es que mandan llamar al Señor. Era una espera con esperanza. Esperanza que se va mitigando conforme va mermando la salud de Lázaro. Y finalmente muere estando el Señor lejos. Nos dice en los versículos del 1 al 3: estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos, y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. Entonces estas hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Fíjense qué interesante. No le dicen Lázaro ni le dicen el de Betania, dicen el que amas está enfermo. Podría decir el Señor: pues quién de tantos de los que yo amo, ¿no? Pero seguramente conocía a los que habían llevado el mensaje. Y si ustedes se fijan, este pasaje está destilando bien por todos lados. Es amor, el amor del Señor por ellos, el amor de ellos por el Señor. Está destilando bien, así está empalagosito, está que si lo agarra no se queda hasta pegajosito de los dedos. Porque es amor, amor, es amor mutuo. Y ellos habían sido hospitalarios, habían cuidado al Señor. Y ahora están esperando eso. Y la señal de la resurrección es también una señal de amor. Es el amor del Señor en acción en el cuerpo de Lázaro. Y eso nos demuestra también con la reacción del Señor. ¿Se acuerdan? Hasta es pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró. Juan 11:35. Ahí está en este pasaje. ¿Y por qué llora Jesús? ¿Por qué lloramos cuando alguien muere? Por tristeza, porque ya no lo vamos a volver a ver. Porque, y bueno, pero si muere alguien, que
Conozco, pues dice uno, bueno, pues sí, se murió pobrecito. Pero lloramos porque le amo, porque tengo un amor profundo. Y es lo que demuestra el Señor, un amor profundo, entrañable. ¿Qué quiere decir eso? Que viene desde sus entrañas. Es amor lo que el Señor siente. ¿Qué impulsa a Jesús a llorar? El dolor de María, de Marta, el dolor de esa separación, la muerte es separación. Y la muerte espiritual también es separación. Ese es el asunto. Ese es el asunto. La muerte es separación. Nos duele no volver a ver a las personas. Quisiéramos amarlas, seguirlas amando, seguirlas sosteniendo el brazo, seguir platicando con ellas, poder abrazarlas, decirles cuánto las amamos, y eso ya no es posible. La muerte es una separación y por eso duele. Pero el Señor sabía lo que iba a ocurrir. Entonces, ¿por qué lloró? Porque amaba profundamente a María, a Marta y a Lázaro. Con ese amor tan intenso en donde siente el dolor ajeno, siente el dolor de ellas de haber perdido al hermano. Y Él sabe que va a ocurrir algo muy hermoso, pero no puede dejar de sentir conmiseración, de sentir la misericordia hacia los que le duelen. Y entonces es un pasaje glorioso, mis queridos hermanos. Estamos hablando del amor de Cristo y ahora podemos hablar de la misericordia de Cristo. Dicen que misericordia viene de eso, de sentir la miseria ajena en el corazón. Cordis es el mismo origen en griego de la palabra corazón. De ahí viene cardiología, por ejemplo, el cordis. Sentir en el corazón el dolor ajeno. Ese es nuestro Señor, que nos ama y que puede sentir nuestro dolor y que tiene un plan para que podamos resolver ese dolor. ¿Tampoco no está hermoso, mis queridos hermanos? Ese es el Hijo de Dios y ama tan profundo como el Padre Celestial mismo. ¿Qué nos dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios a quien, al mundo. ¿Quién es el mundo? Todos, a toda la gente. Y Jesús ama como ama el Padre. Es uno solo, es la misma esencia. Es el mismo Dios en dos personas. Ese amor del Padre que entregó a su Hijo y es el amor del Hijo que se entregó voluntariamente. ¿Se dan cuenta? Es un amor inmenso, un amor inconmensurable. ¿Qué quiere decir esa palabra dominguera? Que no lo podemos medir. No lo podemos medir. El Hijo de Dios ama al mundo como nos dice Juan en 3:16, como lo ama el Padre. ¿Y dónde demuestra Jesús el amor a todo el mundo? En la cruz del Calvario. Es la máxima obra de amor de Dios por la humanidad. No hay otra. No hay otra. Y luego nos quedamos pensando, ¿de verdad Dios me ama tanto? ¿De verdad Jesús me ama tanto? Y a veces en ese amor egoísta lo hacemos nosotros. ¿Me amas? Sí. ¿Qué serías capaz de hacer por mí? Le decimos a la otra persona. Pero ¿qué creen? Con Cristo es diferente. Porque Él ya lo hizo. No es lo que va a hacer, sino lo que ya hizo por nosotros. Y el amor de Jesús tiene un propósito. El amor de Jesús por la humanidad tiene el propósito de la salvación y del perdón de los pecados. Y el amor hacia Lázaro y el haberlo dejado que gustase la muerte también tiene un propósito. También tiene un propósito. Que su amorosa respuesta sea notoria para todos. Ahora sí que todos se enteren de lo que va a hacer. Está muy cerca. Tomás mismo le dice: Señor, te querían apedrear los judíos y ahora vas para allá. Sí, va por amor a Lázaro, a María, a Marta, pero también a la humanidad, porque Él sabe que regresando a Judea su vida está en riesgo. Él ya lo sabe.
Él ya sabe que esos pasos que da acercándose a Jerusalén son pasos de amor, porque no va a salir vivo de esa zona. Y además, Él sabe que esta señal va a resonar, que va a ser muy conocida y muy nombrada y que va a simbrar a Jerusalén entera. Hay testigos presenciales, nos dice la palabra, que se quedan y creen, y hay otros que van con los fariseos y los escribas, que generan la reacción que les comentaba hace un ratito de Caifás. Es una decisión, mis queridos hermanos, una decisión que se nos plantea también ahora en nuestra vida. Nos quedamos con Él y le adoramos y nos postramos, o nos alejamos de Él y vamos al mundo. Es lo mismo. Este amor tiene un propósito para mostrar que la gloria de Dios, y también para mostrar la propia gloria de Jesús, que dice va a ser glorificado a través de esto. Y a veces pensamos glorificado es que le pongan en una silla alta, que le vistan de ropas finas y que la gente se postre. Esa es la mentalidad humana. El Señor sabe que va a ser glorificado a través de su muerte en la cruz del Calvario. Así que tiene todo un propósito. Está generando precisamente ese contexto para que se cumpla el propósito del Señor. Dice Juan 11 del 4 al 7, al oírlo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vayámonos a Judea otra vez. ¿Y cómo podemos interpretar a veces con nuestra mente humana? No, pues se quedó 2 días más. Hubo desdén, no le importó. Hubo indolencia, ¿qué quiere decir? Que no sintió el dolor ajeno. No hubo sentido de prisa. Pero es que Él es el Señor del tiempo y el Señor de la vida y el Señor que ha vencido a la muerte. Él sabía lo que había de ocurrir. Él sabía, porque así se los dijo a sus discípulos en la siguiente enseñanza, no explayo más, que Lázaro iba a morir. Que Lázaro iba a morir. Es una señal de otro nivel entonces para mostrar su gloria. Y el retraso no debemos de tomarlo como indolencia o desdén, sino como una muestra de la sabiduría de Cristo y de su soberanía sobre el mundo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad. Él es soberano y está absolutamente todo bajo el control de Jesús. Y si lo pensamos ahora en nuestro contexto, mis hermanos, nos angustiamos con la enfermedad, nos angustiamos con la provisión, a veces sí andamos así, ¿verdad? Pero nunca nos ha dejado sin comer. Y vemos verdaderos milagros de sanidad en la actualidad también. Hay quien dice que ya no hay milagros, pero hay muchas cosas que no se pueden explicar más que viéndolas a través de los lentes de la fe y poniendo nuestros ojos en Jesucristo nuestro Señor. Así que el que Él esté en control de todo, de la vida, de la muerte, de la enfermedad, pues nos debe dar paz, nos debe dar confianza, nos debe dar fe. Por eso les digo que a veces es más difícil exhortar a las personas a no hacer nada. No hagas nada, confía. Es que tengo que... No hagas nada, confía. Es que confía, solamente confía. Y es bien difícil, es bien difícil porque a veces no nos negamos a nosotros mismos y queremos luchar con nuestras propias fuerzas, y así sí está el fracaso
a disposición, ¿verdad? Lázaro ha muerto, es la siguiente enseñanza. Juan 11, del 8 al 15 dice: le dijeron sus discípulos: Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza porque ve la luz del mundo, pero si uno camina de noche tropieza porque no hay luz en él. Habiendo dicho estas cosas, después les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertar. Y entonces dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se sanará. Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y después una frase que me llama muchísimo la atención, fíjense: a causa de ustedes, está hablando con los discípulos, me alegro de que yo no haya estado allá para que crean, pero vayamos allá. ¿Se dan cuenta qué interesante? Nuestro Señor, soberano sobre el tiempo, sobre la enfermedad, no genera la enfermedad de Lázaro, tampoco genera la muerte de Lázaro, pero así es Dios, puede utilizar hasta las cosas más feas, más difíciles, para un propósito. Y el propósito que Él tiene, por eso dice: a causa de ustedes me alegro, es enseñar, es enseñarles que quién es Él, su poder, su gloria. ¿Para qué? Para que crean. ¿Se dan cuenta cómo a través de las cosas incluso más malas Dios puede utilizarlas para bien? Y Él dice: me alegro por ustedes porque van a testificar algo, bueno, ya estoy parafraseando, van a testificar algo que no se ve todos los días. Y ustedes van a ver lo que puedo yo hacer, y es para que su fe crezca. Y podemos ver por otro lado cómo la mentalidad humana, no los juzguemos mal, no los juzguemos porque somos igualitos. Le dicen: Señor, no vayas, te van a apedrear. La mentalidad de ellos está en la vida terrenal y en la sabiduría terrenal. Está en lo inmediato. Y la mentalidad de Jesús no, está mucho más allá de esto. No en lo que cree que van a pasar, sino en lo que seguramente van a ver para su gloria y su honra, que es la resurrección. Él no está pensando a corto plazo, Él está pensando para la vida eterna. Y en eso se contrasta todo. Y es que ya les digo, lo están buscando para prenderlo y matarlo. ¿Y qué dicen también ellos? Pues vamos para morir, vamos todos. ¿Es malo eso? Pues no, quiere decir que hay lealtad, ¿verdad? Pero ellos dicen: vamos y moramos todos con Él. Y Jesús no va a llevar a nadie hacia la muerte, lo va a llevar hacia la vida. Por eso los humanos tenemos una vista corta y el Señor tiene una vista puesta en la eternidad. No es para muerte que se encaminan hacia Judea, es para vida, y para vida plena y para vida eterna. Y el Señor utiliza esa figura de la luz entre la luz del día y la luz ausente de la noche, para decirles: Él es la luz del mundo. Mientras esté Él, podemos caminar sin tropiezo, siempre y cuando le sigamos y andemos en la luz. Porque si andamos en las tinieblas de la noche, podemos tropezar y caer. En la cristología de Juan, este pensamiento de la luz y las tinieblas es reiterativo. Jesús es la luz del mundo, y caminar con Jesús es caminar en la luz. Y después de esto utiliza la figura del sueño. Lázaro duerme, pero qué diferente es eso. Les voy para ilustrar, a explicar a quien dicen: me da miedo cuando nos van a operar que me piquen la espalda, mejor que me duerman completa. Y hay
niveles de sueño. Hay niveles de sueño. Para la anestesia general hay niveles de sueño. Desde el sueño superficial, en donde un ruidito y uno se despierta, hasta el sueño tan profundo que se les olvida respirar. Sí, por supuesto. Necesitan de una máquina para poder respirar. Necesitan de un tubo colocado en la tráquea para poder respirar. Porque es tan profundo lo que se pierde en la mente, es un sueño tan profundo que no sienten dolor, no sienten nada y no pueden respirar por sí mismos. Lo mismo está ocurriendo acá. Le está diciendo Lázaro duerme y ellos están pensando en el sueño superficial. Y Jesús le está diciendo no, es lo más profundo que hay, es muerte. Es muerte. Y como no le entienden, de plano la suelta hacia el Lázaro ha muerto, ya no hay duda. No hay duda que el Señor lo sabe y no hay duda de que va a hacer algo grande, revela el propósito y es a causa de ellos. Qué bueno que no estuvimos ahí, porque ustedes van a ser testigos de algo que les va a afianzar su fe. Entonces, pues emprenden el viaje hacia allá. El propósito de la enseñanza, de caminar con Cristo, no es conocimiento enciclopédico, mis queridos hermanos, no. Esta enseñanza es más profunda. Esta enseñanza es ver, escuchar, experimentar la palabra de Dios, a Dios mismo. Caminar con Jesús, con su luz, es también un camino que hay que experimentar, mis queridos hermanos. Disfrutar, conocer, sentir, vivir. De nada serviría aprenderse la Biblia de memoria si no se vive, si no se siente, si no nos guía hacia Cristo. De nada serviría. Hay sermones hechos con inteligencia artificial, pero pues sí, están bien hechos, pero no es el Espíritu Santo hablándole a otra persona para que a través de lo que dice la palabra de Dios, la locura de la predicación, esto se haga una cadena. ¿No lo ves? Dicen que la inteligencia artificial lo único que va a propiciar es que crezca la brutalidad natural. Entonces, ese es el asunto. Entonces, más allá del conocimiento enciclopédico, el discipulado es una transferencia de vida. Ellos están sometidos a discipulado y están a punto de ver un hecho extraordinario y que les va a preparar para los acontecimientos que sigan. ¿Qué sigue? La entrada triunfal de Jerusalén, que seguramente este hecho también influyó, porque seguramente en Jerusalén decían, va a venir aquel que resucitó a Lázaro. ¿Sí? Y ya es inminente, ya es unos días después. También esto, como lo que hablamos de la estructura religiosa, precipita la aprehensión y la muerte del Señor. Les prepara también para su resurrección. Ellos tienen que tener la confianza y la fe de que así como resucitó a Lázaro, Él va a resucitar. Y eso a su vez debe servir para que su palabra se afiance en su corazón de los discípulos y pasen a tener esa graduación de fuego de discípulos a apóstoles, ¿sí? De aprendices a maestros en un abrir y cerrar de ojos. Ya han estado en preparación cerca de 3 años y medio, pero necesitan esa enseñanza que se quede en la mente y en el corazón. El enfoque de Tomás y seguramente de otros estaba en la muerte, mientras que el énfasis del Señor está en la resurrección y la vida. Porque detrás de esa frase soltada, sí, Lázaro ha muerto, saben que va a haber más vida para Lázaro. Y aunque gustará nuevamente la muerte física,
Lázaro va a degustar también la vida eterna. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús. Podemos pensar que Lázaro no se hubiera convertido, no, ya estaba convertido antes de morir. Y después resucitado, por supuesto que iba a amar al Señor y a postrarse ante Él. Última enseñanza, mis queridos hermanos. Hay muchas cosas que decir, yo creo que se van a quedar en el tintero. Este está como para una serie completa, ¿verdad? Sí. Pero sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo cuando supo que venía? Que no se acostumbraba en aquel día. Se alzó su faldón y vámonos a correr a encontrarlo. Así lo hace Marta, ¿eh? Así lo hace Marta. Le avisan que ya viene el Señor. No deja que llegue a su casa. No, vamos a correr para poder encontrarnos con el Señor. Esa misma ansiedad, esas mismas ganas debemos de tenerla nosotros. Tenemos que ir a su encuentro. María se queda sentadita en la casa. María se queda allí. Y después le dicen, le reiteran, ¿no? El Señor está aquí. Y es cuando sale ella y muchos atrás de ella, nos dice la palabra, pensaban que iba a ir a llorar al sepulcro otra vez. Pero no, van a encontrarse con el Señor. ¿Y qué le dicen así en mal plan de reclamo? No, si hubieras estado aquí, pero no como reclamo, sino mostrando la fe en Él, la convicción. Si hubieras estado aquí, no hubieran muerto. No hay reclamo, hay dolor, hay desesperanza, pero el Señor les responde con una promesa de vida. ¿Qué les dice? Lázaro resucitará. Y ellos piensan también que va a resucitar en el día postrero, como todos habremos de resucitar en algún tiempo. Pero el Señor tiene poder sobre la vida y la muerte. Y por eso declara que en Él hay vida. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Él mismo es la resurrección y la vida. En Él hay vida. Y hay vida plena, hay vida en abundancia. Hay vida eterna. Él es la resurrección y la vida. Las 12 habían expresado igual, su dolor no les impidió ver que en Jesús hay esperanza. En medio del dolor hay esperanza. En medio de todo hay luz, porque está ahí Jesús. Lo mismo puede ocurrir en nuestra vida. Si hay desesperanza, si hay dolor, si no encontramos salida, si está Jesús hay luz y nos la va a mostrar. Y en Él que hay misericordia, hay empatía y simpatía. Jesús llora por el dolor de la gente y llora porque lo amaba. Fíjense, no llora por la incertidumbre, no llora porque no sabe qué va a pasar, no llora porque no sabe qué va a hacer. Él llora porque siente el dolor ajeno y llora porque siente el dolor de los demás. Juan es muy detallista y les digo, está lleno de símbolos. ¿Cuántos días le dijeron que ya llevaba muerto? 4. ¿Cuál era la tradición que ellos tenían? Que cuando alguien moría durante 3 días estaba el alma cercana al cuerpo, con posibilidad de regresar al cuerpo y no morir. Pero después de 3 días el alma se iba. Por eso Juan dice 4, para que esté la gente completamente segura que Lázaro ha muerto. Ha muerto. Así que es el simbolismo que utiliza Juan. Y era importante para el evangelista mencionarlo, para que no hubiera duda. Lázaro estaba completamente muerto. Hay por ahí una leyenda de un actor de la época del cine mexicano, Joaquín Pardavé, que dicen que murió y que por alguna razón se despertó y que estaba dañada la caja por dentro y todo. De los mitos urbanos de que no. Dicen los familiares que nunca ocurrió eso, pero sí hay ese mito, ¿no? Acá estaba en estado catatónico, se dice, pero no, acá están completamente seguros
que Lázaro está muerto. No había duda de ella. Y luego nos muestra el Señor que hasta los muertos le obedecen. Juan 11, del 40 al 44 dice: Jesús les dijo: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Fíjense qué interesante. Si crees verás la gloria de Dios. Luego quitaron la piedra, estaba en una cueva. Jesús alzó los ojos arriba y dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Otra vez el Señor explicando que todo lo que hace trae enseñanza. Lo hago, oro, seguramente se pasaba horas orando con el Padre en la soledad ahí en el monte de los Olivos, ¿no? Ahí se la pasaba, en el huerto de Getsemaní, orando horas al Padre. Pero ahora lo hace así. Él sabe que el Padre Celestial lo escucha, pero dice: lo hice para que la gente que está alrededor crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, llamó a gran voz: y Lázaro, ven fuera. ¿Se dan cuenta que nunca dice levántate y anda? Dice ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atados los pies y las manos con vendas y su cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Fíjense qué interesante. Hay varias cosas que analizar aquí. Primero, por la ley, desde el Pentateuco, estar cerca de un cadáver era inmundo. Es más, estar ni siquiera tocándolo, con que la sombra del cuerpo les tocara a alguien, se consideraba inmundo. Y el Señor, respetuoso de la tradición, no entró a la tumba. Le dijo: ven afuera. Es decir, el Señor no se iba a contaminar según la ley, se iba a mantener puro. Después, ¿qué otra cosa podemos ver? Pobre Lázaro, yo me lo imagino así, pues no sé, hasta de brinquito, sí, porque está amarrado de pies y de manos. Pero Lázaro sale de la tumba, así como pudo, como Dios le dio a entender, dice la gente, pero salió. ¿Y qué otra cosa podemos ver? Había gente que había hecho el ritual con él que se hace con los muertos. Habían constatado su muerte. Le habían puesto el sudario, le habían puesto la sábana con que lo envuelven, lo habían embalsamado con los perfumes, ¿sí? Le habían amarrado los pies y las manos y le habían cubierto el rostro. Es decir, hubo gente en contacto, porque a eso se dedicaban, con el cuerpo, y podían constatar: pues sí, estaba muerto. Hicimos todo lo que el ritual y la tradición nos pedía, y podemos constatar que trabajamos en un cadáver. Es el muerto que ha resucitado. Y les digo, no me imagino cómo salió el pobre de Lázaro, así todo amarrado, todo envuelto. Y le dicen: desátenlo y déjenlo ir. Jesús hace una indicación. Hay obediencia en ellos, ¿no? De mover la piedra, de desatarlo. Y yo no puedo pensar qué es lo que Lázaro platicaba de esa experiencia. No puedo pensar. No sé. Me hubiera gustado, a lo mejor si algún día llegamos al cielo y nos encontramos con Lázaro, le vamos a decir: oye, ¿y qué pasó en esos 4 días? ¿No? ¿Qué pensaste? ¿Qué hubo? ¿Qué ocurrió? ¿A dónde fuiste? ¿Qué experimentaste? ¿Y cómo fue tu segunda muerte? Hay quien dice que los cristianos, cuando tienen su fe bien firme, no temen a la muerte. Se teme a lo mejor a las circunstancias previas, se teme al dolor de dejar a los que uno ama, pero no a la muerte misma. Lázaro murió 2 veces. Y Lázaro seguramente está en el cielo. Porque ¿cómo no creer en Jesús después de semejante señal?
Jesús hace la indicación y otros obedecen. Entonces hay expectativa para realizar lo que Él pide y hay una promesa extraordinaria que nos las debemos llevar así en la casa y hasta ponerla ahí por escrito. Y ponerla ahí por escrito para cuando estemos con dolor, cuando estemos con enojo, cuando estemos en prueba, cuando estemos en dificultad, cuando nos sintamos bocabajeados, ¿verdad?, por la vida, maltratados, poner ahí la frase: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Amén, hermanos. Amén. Si creemos, veremos la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Porque lo decimos nosotros? No, porque lo dijo el Señor mismo. Si creen, verán la gloria de Dios. Y después de ello, también nos muestra el camino. ¿Qué hace Él? Yo declaro, no, ¿verdad? No dice eso. No hace declaración. Te reprendo, muerte. No, tampoco reprende. ¿Qué hace? Ora al Padre Celestial. Da gracias con la certeza de ser oído. Y nuevamente menciona la enseñanza para que crean. Después de toda esta preparación, ¿se da cuenta? Cómo nos pone en contexto y nos va diciendo un montón de cosas y vienen los versículos finales. La señal misma son 2 versículos. Sal fuera, Lázaro, sal fuera. La señal misma, la orden del Señor a Lázaro de salir de la tumba. Los detalles mencionados solo hacen hincapié en que el cuerpo de Lázaro llevaba ya 4 días sin vida. No había duda, pues, entonces Lázaro había muerto, Jesús le había devuelto la vida. Y eso va a tener un impacto diferente según el grupo de gente que lo quiera analizar. ¿Qué impacto tuvo en los fariseos y los escribas? Les acrecentó el odio. ¿Qué impacto tuvo en una parte de la gente que lo vio, creyeron en él? ¿Qué impacto tuvo en Lázaro? Le devolvió la vida. ¿Qué impacto tuvo en María y Marta? Supieron que su esperanza depositada en Jesús era una esperanza verdadera que va a dar resultados, como en nosotros, en nuestra vida. Si nosotros depositamos nuestra fe en Jesús, seguramente va a haber resultados, y no conforme a nuestra voluntad, sino la de Él. Así que todo esto puede ser diferente según la perspectiva de cada grupo y de cada persona. Pensemos, ahora que analizamos esta señal, ¿cómo nos puede impactar en nuestra vida? ¿Cómo nos puede impactar? Si creemos en un Dios todopoderoso, si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios que vino y entregó su vida en la cruz del Calvario para perdón de los pecados y para vida eterna. Si en medio de las pruebas, en medio de las dificultades hoy no volteo mi rostro hacia Cristo, pensemos en esta señal. Pensemos que Él es el soberano sobre la enfermedad, que es el soberano sobre las cosas terrenales, que es el soberano sobre la vida y sobre la muerte. Y no nos queda más que postrarnos en la oración. El desafío de hoy es amarlo. El desafío de hoy es a confiar absolutamente en su poder y en su gloria, en su misericordia y en su gracia, en saber que no estoy solo, que tengo un Padre Celestial que está atento de su creación, un Padre que nos escucha y un Hijo que vino a dar la vida por todos nosotros. Si lo podemos creer, mis queridos hermanos, estamos dando pasos firmes hacia la gloria de Dios, creyendo lo que Él nos dijo. Si crees, verás la gloria de Dios. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre Celestial, qué hermoso pasaje, Padre. Pasaje que habla de la muerte, pero habla principalmente del amor y de la vida plena y de la vida eterna. Nos muestra que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que fuera de Él no hay otro en el que haya salvación y vida eterna, Padre.
desafío es a confiar a plenitud, a creer a plenitud, a vivir como alguien que le ama y que sabe que Él está con nosotros, Padre Celestial. Te damos gracias por ello, Padre. Te damos gracias porque en tu plan perfecto lo que había de venir duele, Padre, cuando lo conmemoramos en Semana Santa, nos duele, cuando lo pensamos todos los días nos duele que el Señor pasado por la cruz del Calvario, por las torturas, por las burlas, por el escarnio. Pero Padre, también tu palabra nos dice que ese era el plan, para que muriera por nuestros pecados y para darnos vida eterna. Y que Él aceptó gustoso ese reto, esa situación que había de pasar para darnos vida plena y vida eterna a nosotros. Te damos gracias por tu plan de salvación, Padre. Sabemos que no somos dignos de tanto amor, Padre, pero queremos amarte y declarar con nuestra boca que tú eres nuestro Rey y nuestro soberano y que dependemos completamente de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice Éxodo 25. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traerla. Es momento de nuestros diezmos y ofrendas. Gracias Dios porque nos permites estar aquí un domingo más, Señor. Te damos gracias porque nos permites regresarte algo de lo que tú nos das día con día, Señor. También porque nos permites aprender de tu palabra. Te pido que nos ayudes a guardar esta enseñanza en nuestro corazón, que no nos entre por un oído y nos salga por el otro. Te pido que bendigas a los hermanos, también a los que no vinieron. Tú sabes cuáles fueron el motivo o los motivos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos a escasa una semana de la convención. Hay varias cosas. Se comunicó ya el pastor Paul Rocha con las familias hospedadoras. Con los hijos no. ¿No? Ah, bueno, me pidió el teléfono, así que seguramente se va a comunicar. Tampoco sé nada del servicio, ¿Cómo del servicio? porque nos pidieron apoyar el servicio en la iglesia y tampoco sé nada. Ok, sí, se va a comunicar entonces él con ustedes para ver toda esta circunstancia. Me pidió su número telefónico, se lo proporcioné. Me dijo específicamente de las familias hospedadoras, pero también pues vamos a detallar las cosas, ¿no? con él. De cómo es una semana
Va a estar por acá el pastor Gilberto, no sé si tenga chance de que nos pueda recibir de manera especial. Yo creo que va a estar muy difícil, la verdad, por su agenda que está llenísima, pero sí van a estar por acá. El martes vienen de la Convención Nacional a hacer una entrevista, quieren conocer la historia de la iglesia, entonces va a estar interesante y eso se va a estar transmitiendo en el restaurante donde va a ser la comida. Entonces, pues quieren conocer eso. El jueves tenemos que llevarnos todo el cañón y todas las cosas porque nos las pidieron para uno de los salones de los departamentos. Pues vamos a estar con esas circunstancias. No sé si nada más el cañón o las bocinas también, pero eso me lo van a informar en estos días. Les platicaba yo del pastor Héctor. Había una necesidad también económica y pues quería yo proponer y ahora sí que poner a consideración de la iglesia. Nosotros como familia pastoral queremos dar una ofrenda y la propuesta es de que si de los fondos de la iglesia podemos ofrendar la misma cantidad que nosotros podamos poner. No sé todavía cuánto, que andamos haciendo cuentas, pero no sé si nosotros damos 500 pesos, que del fondo de la iglesia salgan otros 500, o si son 750, o si son los 1000, que del fondo de la iglesia salieran otros 1000, sí, en paridad tienen que pagar eso y pues es nuestro presidente de la Convención de Querétaro, ¿no? Y el hermanito, a pesar de estar enfermo, estuvo muy atento. Un día antes de la cirugía en la tarde me habló cómo iba la cuestión del Instituto Bíblico, que si íbamos a ver lo del cañón que se iba a prestar, con quién me iba yo a coordinar con eso. O sea, estaba muy atento a pesar de estar muy enfermo. Y bendito Dios, pues que salió bien de su cirugía. Esperemos los resultados de patología, además de esos tumores, y si viene otro proceso adicional de quimioterapia o de radioterapia o de las dos, que también pues es importante, ¿no? Pero sí, esa era la propuesta, si podían de los fondos de la iglesia salir la misma cantidad que nosotros vamos a donar como familia pastoral. Y también, por supuesto, si alguien más quisiera ofrendar, pues nos hacen saber para pasarles el número de cuenta del hermano Héctor. ¿Qué otra cosa de esto? Bueno, la semana que viene está el Congreso de Matrimonios de Orem. Seguramente no va a estar el hermano Iván y la hermana Diana, ellos van para allá. Y pues nosotros no fuimos esta vez por ver los detalles de la convención, ¿no? Ese es el asunto. Y pues tenemos la invitación para que vayan apartando la fecha, el 29 de noviembre, varones mayores de 20 años, una plática que nos invitan de la iglesia La Vid Verdadera. Es un mini congreso de varones, ¿sí? Muy interesante la propuesta de la plática. Va a costar 100 pesos y son 6 pláticas. Yo voy a dar 2, otros 2 pastores van a completar, pero así va a estar la circunstancia. Esta iglesia está en la prolongación Bernardo Quintana, ya casi llegando a Boulevard Peñaflor, pero va a estar interesante. sábado, pues para que vayamos apartando varones. Creo 29 de noviembre. Creo que sería lindo como varones hacer presencia y va a ser pues interesante el asunto. ¿Sí? ¿Algún otro anuncio? Claro, no. Ok. La semana que viene, pues es algo que tenemos nuestra Santa Cena y nuestra comida congregacional, que con mucho gusto degustamos siempre, ¿verdad? Para que también pues nos pongamos de acuerdo en qué vamos a hacer. ¿Ok? Pues les invito a que se pongan de pie. Vamos a decir nuestro texto lento. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. Alabemos, mis queridos hermanos, para despedirnos.